Corintios 15, 23. Y vamos rápido, hermano, dice el texto, pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Hermano José María, ¿y para qué me sirve saber escatología después de la resurrección? Escucha esto. El propósito paulino de que es esto, que la iglesia espere este día glorioso del Señor donde seremos resucitados y confíen en el programa escatológico de Dios. No por una razón ajena a la resurrección, Pablo escribe esto, sino lo escribe con el fin de que esperes este día glorioso y de que analices, hermano, de que después de la resurrección vienen algunos acontecimientos tan importantes que solamente los creyentes podemos gozar. Así que la escatología no solamente nos va a servir para que aprendamos sobre los eventos futuros, sino que nos da esperanza de la vida eterna que tenemos en Cristo. Amén. Ahora bien, en el plan futuro de Dios, hermanos, Dios ha determinado los siguientes eventos. Versículo 23, vaya ahí por favor. Dice el texto que los primeros en resucitar, primero son las primicias. ¿Quién es las primicias? Cristo es las primicias. En términos simples y sencillos, esto ya sucedió. Pero hermano, ¿qué sigue? Bueno, luego dice el texto. Luego de las primicias, ¿quién sigue? Los que son de Cristo. Hermano, ¿quiénes son de Cristo? ¿Quiénes son de Cristo, hermanos? Gócese en esta verdad. Usted será el próximo en resucitar de los muertos. Ahora, más adelante veremos el siguiente punto. ¿Cómo es que resucitaremos? ¿Cómo es que algunos están muertos y van a resucitar? ¿Y cómo es que algunos están vivos y resucitarán de la misma manera? ¿O cómo es que sus cuerpos van a ser transformados? Lo primero que necesitamos entender es que primero Cristo resucita y luego nosotros resucitamos de los muertos. O estando vivos seremos transformados. Pero hermano, esperamos ese día glorioso en el cual tú y yo vamos a estar en la presencia del Señor, en su venida, en su regreso. Versículo 24, y de una manera abrupta, Pablo dice, y luego, el fin. Hermano, después de la resurrección, comienza el fin de este sistema de cosas. Dice el texto, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine, hermano, después de la venida de Cristo y la resurrección, ¿sabes qué viene? El milenio. Cristo reina por 1000 años en la tierra. Cristo establecerá su reino y dice el versículo, ¿qué es lo que se hará en el reino? Dice el versículo, suprimirá todo dominio, es decir, todo gobierno estará bajo su poder. Cristo va a ser, Cristo es la piedra que fue aventada al monte y luego, hermanos, destruye absolutamente todo imperio. Ahora bien, no solamente quitará todo dominio, también quitará toda autoridad y potencia. No habrá nadie más eminente que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaremos, hermanos, gobernando con Cristo por 1000 años. Cristo viene, seremos resucitados. Acto seguido viene el fin. ¿Y cómo comienza el fin? Según el texto, comienza suprimiendo Cristo todas las cosas. Versículo 25. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Ahora, hermanos, ¿quién es el enemigo número 1 de Cristo? ¿Quién? La muerte. Versículo 26. Y el postrer enemigo será destruido. Es la muerte. Hermanos, un día ya no habrá muerte. Ya no habrá más lamento, ya no habrá más lágrima en los ojos. Dios enjugará toda lágrima de los ojos, según Apocalipsis capítulo 21. Y estaremos con Él. Nos olvidaremos de todo peligro, de toda ansiedad, de todo dolor, de todo sufrimiento, enfermedad, angustia, tribulación, hermanos. Seremos bienaventurados y gozosos en aquel día. Vendrá el fin, Cristo pondrá su reino, pero antes es necesario que tú y yo seamos resucitados. Versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Es decir, Dios sujetó a Cristo todas las cosas debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, Dios. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Es decir,
si Cristo es el gobernante en el milenio, entonces cuando haya suprimido todas las cosas y toda autoridad haya sido destruida y todo imperio del pecado y la muerte haya sido destruido, entonces de una manera tan majestuosa, hermanos, Cristo, que es Dios, gobernará por siempre. Ya no habrá necesidad de suprimir nada, porque ya absolutamente no habrá pecado. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas les sean sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo, todos. Hermanos, Dios gobernará por siempre. Ahora, yo sé que eso es un poco complejo respecto a la dualidad de la persona de Cristo, cómo es que Cristo se sujeta al Padre. Hermanos, esto lo veremos en la escatología dentro de unos 2 meses. Lo que quiero mostrarte, y por eso te decía al principio, no vamos a ver exhaustivamente todos los textos, pero quiero mostrarte, hermanos, que Cristo viene, seremos resucitados, vendrá el fin, Cristo establecerá su reino. Todo dominio y toda autoridad quedarán destruidas. No habrá nada más, hermano, que pueda aplastar la cabeza de la iglesia. No habrá muerte, no habrá lamento. Así que, hermanos, gózate en estas verdades. Esta es la escatología de Dios. Hermano, por eso es tan importante que tú te arrepientas de tus pecados si no has creído en la persona de Cristo. Porque Cristo viene, y si tú eres enemigo de Dios, como también la muerte es enemigo de Cristo, entonces Cristo en su reino te consumirá y aplastará todo dominio que se rebele contra Él, y destruirá a todo pecador y a todo imperio de la muerte. Así que, hermanos, vayamos al versículo 29, por favor. Primera de Corintios 15, 29. ¿Ya está ahí? Recuerde que 1 de Corintios está antes de 2 de Corintios. Hermanos, si no se ríe, ya sabe qué es lo que sucede aquí. Los que no saben, si no se ríen los de Monte Sion, nos tardamos 1 hora más. Sí, 1 hora más. Versículo 29, dice el versículo, escucha, hermano. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Antes de entrar a este punto, que este punto lo he titulado lo que provoca la esperanza de la resurrección, quiero decirte que hay una doctrina en el mormonismo que involucra a los miembros de su pseudoiglesia a bautizarse para que el fallecido se vaya a donde tenga que ir, porque ellos creen en otros tipos de cielos, etc. Entonces, las personas que son miembros de esta secta, hermanos, se bautizan por tal persona que murió. Es decir, si yo me bautizo por fulanito que falleció y era mi familiar, entonces Dios puede sacarlo de algún lugar de condenación porque se está bautizando por los muertos. Y sacan fuera de contexto este versículo. Pero lo que quiere decir el apóstol Pablo, hermanos, y ese es nuestro primer punto. Recuerde, lo que provoca la esperanza de la resurrección es esto: que yo me bautice en la misma esperanza que aquellos que partieron. El texto dice, ¿qué hay de aquellos que se bautizan por los muertos? Si lo parafraseamos, pudiera decir que hay de aquellos que se bautizan por causa de la fe de los que murieron, de los que se bautizaron en Cristo. Es decir, hermanos, hay hermanos de nosotros que ya han partido con el Señor y nuestros hermanos ven el testimonio de ellos y por esa causa quieren bautizarse, quieren hacer lo mismo, involucran la misma fe, quieren tener la misma, quieren estar en la misma sintonía, en la misma doctrina, en la misma esperanza, en el mismo Señor, y entonces se bautizan por causa del muerto, del causa del hermano que ha fallecido. Vean nuevamente el versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Es decir, por causa de los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Hermanos, ¿qué provoca la esperanza de la resurrección? Que yo comparta con mis hermanos de la iglesia la visualización, la simbología del bautismo en agua. Y pueda compartir con todos que gozo de la misma esperanza que gozaron los que ya partieron. Hermano, ¿tú te acuerdas de algún hermano que ha partido con el Señor? Bueno, seguramente tú llegaste al Evangelio por causa de algún hermano, te bautizaste por causa de la fe de algún hermano, creíste en el Evangelio que aquel hermano creyó y te bautizaste por aquel muerto.
pero no en sentido de que tú vas a ir al agua para que se salga del infierno, no, sino que por causa del hermano que creyó, tú también te vas a bautizar. Dice el versículo 28, perdón, versículo 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Entonces, ¿qué provoca la resurrección? Si te das cuenta, los hermanos de Corintios se estaban bautizando, pero de una manera tan múltiple, que eran tantos bautizos por causa de los que ya habían partido. Entonces, yo quiero identificarme con la iglesia a través del bautismo, porque mis hermanos murieron en la misma esperanza de resurrección. Yo también quiero morir en la misma esperanza de la resurrección. Si hay algo que me va a identificar con la iglesia, es que me bautice en la misma esperanza que los que partieron con el Señor. Pues el bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección. Pablo entra en este problema. Ve el versículo 29 y 30. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué? Pues se bautizan y en otras traducciones dice, por causa de los que partieron. Así que, no sé que se bauticen para que este muerto vaya al cielo, sino que se bautizan por causa de la fe de los muertos. Resumimos que mi esperanza en la resurrección provoca la identidad con la iglesia por medio del bautismo. Ahora ve el versículo 30. Dice el texto, ¿y por qué nosotros peligramos? Segunda cosa, ¿qué hace en mí la resurrección? Que yo crea en la resurrección. Bueno, provoca que yo derrame mi vida por Cristo. Pablo dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Si Cristo no resucitó, entonces ¿para qué estoy peligrando? ¿Para qué estoy siendo un náufrago? ¿Para qué estoy siendo devorado por los leones? ¿Para qué estoy predicando? ¿Para qué estoy siendo metido en la cárcel si Cristo no resucitó? Entonces lo que provoca en mí la resurrección es que yo derrame mi vida predicando a Cristo. Lea el versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Ahora, ¿por qué Pablo moría cada día? Porque creía en la resurrección de los muertos. Creía en la inminente venida de Cristo y a su vez en la resurrección de los muertos. Y por causa de que cree en la resurrección de los muertos, entonces predica en todo momento y muere cada día predicando a Cristo crucificado y resucitado. Hermanos, la resurrección es tan real en tu vida que sufres predicando a Cristo. La resurrección es tan real que peligras a toda hora por predicar a Cristo. Cada día mueres por causa de la verdad. Hoy estamos tan preocupados en tantas cosas, menos en lo que deberíamos preocuparnos, mis hermanos, en la predicación del Evangelio. Hoy estamos tan preocupados, hermanos, por tantas cosas triviales, pero si realmente creyéramos en la resurrección, en cada momento le predicaríamos a nuestros conocidos, familiares, amigos, sobre Cristo viene. Maranata. Muéstrame qué tanto predicas a Cristo y te mostraré qué tan importante es la resurrección en tu corazón y en tu mente. Muéstrame qué tan importante apoyas financieramente a los misioneros que predican la muerte, sepultura y resurrección, y te mostraré lo importante que para ti es la venida de Cristo. Dime si estás incluido, hermano, en algún ministerio de evangelismo. Concluimos, hermanos, el estudio de Hechos el día jueves. ¿Te diste cuenta cómo vivía la iglesia? ¿Cuántas cárceles hubo para Pedro, Jacobo? Muerte de Esteban, muerte de Jacobo, encarcelado Pablo, Silas, Timoteo, etc. ¿Viste cómo sufrieron naufragio? ¿Cómo predicaban a Cristo? ¿Sabes por qué? Porque la resurrección era real en sus corazones. Hermanos, tú y yo estaríamos saliendo a predicar todos los días a la calle por causa de que creemos en la resurrección. Esto es lo que provoca la resurrección en mi mente. Que yo quiera decirle a todo el mundo, Cristo viene, estás muerto en tus pecados, vive. Arrepiéntete de tus pecados. Versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces, número 3, ¿qué provoca la resurrección en mí?
provoca que mi manera de vivir no sea la misma que la de un incrédulo. Si yo tengo esta esperanza que Cristo resucitó y que yo también seré resucitado, por lo tanto mi manera de vivir será piadosa. Por lo tanto, Pablo dice, bueno, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. Vamos a hacer lo que querramos, vamos a vivir como impíos, como mundanos, tomando, yéndonos a fiestas, parrandas y haciendo lo que el mundo hace, porque Cristo no resucitó. Hermano, así vive la gente que no tiene esperanza. Hay una canción, y seguramente usted la ha escuchado, lo voy a parafrasear, dice, hay que tomar, porque el mundo se va a acabar. ¿Sabe por qué creen esto? Porque no tienen esperanza. Saben que al momento de morir, para ellos ahí va a acabar todo. Pero nosotros como creyentes sabemos que la vida continúa, sabemos que el dormir, el descansar solamente es momentáneo y que abriremos los ojos en la gloriosa eternidad de nuestro gran Dios. Por lo tanto, hermanos, tú y yo debemos vivir de una manera justa, piadosa, santa, recta, honesta. Una manera, hermanos, en la cual agrada al Señor. Hermano, por eso es tan necesario que tú tengas comunión con la iglesia. Es tan necesario que tu modo de vivir, que mi modo de vivir sea tan real, auténtico como el de un verdadero creyente. Porque Cristo viene. Porque la resurrección es real. Si Cristo no viene, mírame aquí, comamos y bebamos. Vete al bar, vete a la cantina. Vete a fiestas, no hay ningún problema porque Cristo no viene. Pero no, hermanos, Cristo viene. Por lo tanto, sujeta tu carne. Versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto quiere decir, hermanos, que si yo comienzo a pensar y comienzo a hablar con tales personas que no creen en la resurrección, entonces van a corromper mi manera de vivir. ¿Sabes cómo es evidente que estás hablando o que tienes tanta comunión con incrédulos? Por tu manera de vivir. Vayamos a tomar, vivamos de parranda, vive una vida loca, desenfrénate. Haz lo que quieras, hermano, porque Cristo no viene. Pero Cristo viene. Último punto, hermanos. Punto número 6. Y esto es una pregunta que ha trascendido a través de los siglos de aquellos que no leen 1 Corintios 15. La pregunta es, ¿cómo será nuestro cuerpo? Ahora, hermanos, si te das cuenta, todos estos puntos, mírame aquí, y quiero llegar a la conclusión, todos estos puntos evocan un solo tema, la resurrección. Pero son diferentes puntos porque la iglesia de Corinto tenía tantas preguntas, tanto escepticismo en sus corazones, que si los muertos no resucitan, que si Cristo solamente resucitó pero no se apareció, pero no. Cristo se apareció a Cefas, a Jacobo, a los 500 hermanos, a los 12 y a la iglesia y a mucha gente. Entonces, hermanos, Pablo comienza como que a quitar toda incredulidad a través de lo que él escribe. Y una de las preguntas esenciales es, oye Pablo, ¿y cómo van a resucitar los muertos? ¿Cómo es posible que un cadáver va a volver a vivir? Ya no hay nada, hay polvo, hay huesos. ¿Qué es entonces lo que va a suceder? Pablo, estás completamente erróneo, estás equivocado. ¿Cómo van a resucitar los muertos si solamente es un ataúd lleno de gusanos? Escucha esto, hermano. Una de las razones es el escepticismo. En Corintios era por lo cual escribe esto el apóstol Pablo. ¿Cómo vamos a ser resucitados si el cuerpo estará hecho polvo? Versículo 36. Dice el versículo, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Pablo lo va a explicar a través de dos ejemplos. La primera es una analogía, y esta analogía nos lleva a pensar en un sembrador. Cuando tú siembras, ¿qué es lo que siembras? ¿La planta? No, ¿qué siembras? Siembras la semilla. Pero para que pueda salir una planta, ¿qué tiene que suceder en la semilla? Que quebrarse, tiene que morir, hermano. Y el texto dice, necio, tu cuerpo no será como tú piensas. Porque ese cuerpo que tienes, primero tiene que ser
quebrantado, destruido. Por eso dice el versículo, lo que tú siembras no se vivifica. O sea, la semilla que has sembrado no vuelve a vivir, sino muere antes. Versículo 37, y lo que siembras no es el cuerpo. Es decir, tú no siembras la planta. Tú no siembras un melón para que salga otro melón. Tú siembras primero una semilla. Y esto nos enseña, hermanos, que lo que va a hacer en la resurrección va a ser muy distinto a este cuerpo. Porque este cuerpo solo es la semilla que tiene que morir. Una semilla que es sembrada no puede dar frutos si primero no muere. Así que todo hombre que será resucitado, su cuerpo no será carnal, porque ese cuerpo será destruido. Ahora escucha esto. Pablo nos enseña que cada cosa, escucha esto, en nuestro planeta y en el universo tiene elementos distintos y una composición distinta. Y ese es el segundo ejemplo que pone Pablo. El primero es una analogía respecto a la semilla. Es decir, tú vas a poder visualizar una planta cuando primero de antemano pones una semilla. Y el segundo ejemplo es este y es un poquito más claro. Versículo 39. No toda carne es la misma carne. Hay carne de cochino, esa es la más sabrosa, amén. ¿Cuántos dicen amén a esta verdad? No toda carne es la misma carne, sino que una carne es distinta a la otra. Y comienza diciendo una serie de animales. Una es de las bestias, y otra de los peces, y otra de las aves. La primera lista que pone Pablo solamente para que visualices que los cuerpos animales son distintos. ¿El ave es igual al de la bestia? No. ¿La bestia es igual al del cuadrúpedo? ¿Al del reptil? No. Todo animal es diferente y todo animal tiene un cuerpo distinto. ¿A qué quiero llegar? Todavía no vamos a llegar a esto, pero quiero decirte que en el versículo 40 y 41 ahora nos da otros elementos. La composición de otros elementos del universo. ¿Y cuáles son? El sol, la luna y las estrellas. Y no te estoy cantando, hermano. Pero la luna no es igual que la composición solar. El sol no es lo mismo que la tierra. Tú no vives en el sol. Si vivieras en el sol estarías destruido. De modo que el Señor ha hecho de diferentes formas y de diferentes composiciones y de diferentes cuerpos cada elemento del universo, tanto astronómico como en nuestro planeta Tierra. Ahora, ¿por qué te digo esto? ¿O por qué Pablo lo dice? Para que entendamos que el cuerpo de la resurrección es completamente distinto. Es decir, no es que tú seas como el sol o como la luna en la resurrección, como dicen los mormones, o que tú vayas a resucitar en una bestia o en un ave. No es así, mis hermanos, sino que solamente Pablo está poniendo los ejemplos de las diferentes formas en la cual un ser humano existe o los objetos de esta naturaleza existen. Ahora bien, te voy a dar la composición exacta y lo dice la Escritura, versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Hermanos, este cuerpo es el cuerpo corrupto. Usted y yo estamos contaminados. Aunque nos bañemos, hermanos, y nos pongamos perfume y todo el rollo, estamos contaminados por el pecado. Ahora, resucitará ¿cómo? En incorrupción. Versículo 43. Se siembra en deshonra. Resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará con poder. Se siembra cuerpo animal. Ahora, esta palabra animal no quiere decir que somos animales. La palabra animal en el griego koiné significa un hombre natural o la naturaleza de un cuerpo. Entonces, siembras un cuerpo natural, si pudiéramos parafrasearlo, y resucitará un cuerpo espiritual. De modo, hermano, que las dos listas que acabamos de ver de los animales y de la astronomía nos indican que el cuerpo será completamente distinto, el cuerpo de nuestra naturaleza física y el cuerpo de la naturaleza espiritual. Tu cuerpo y mi cuerpo tienen 4 composiciones a lo menos en estos pasajes: incorrupción, gloria, poder y espiritual. Ahora, ninguno de nosotros hemos experimentado ninguna de estas 4 fases. Tu cuerpo aún no es glorioso. Tu cuerpo aún no es espiritual. Aún te veo. Si fueras espiritual no te estuviera viendo. Y nuestro cuerpo aún no tiene el poder y tampoco nuestro cuerpo aún es incorruptible. Hermano, hasta el día de hoy tenemos mugre en las uñas.
Ninguna de las 4 fases aquí ha experimentado un ser humano. Solamente Cristo lo hizo. Cristo fue resucitado con poder, con gloria espiritual y en incorrupción. Ahora bien, hermanos. Entonces, ¿cómo va a ser mi cuerpo, hermano? Te voy a decir la respuesta. No sé. La Biblia solamente describe estos 4 puntos. Si yo te digo, mira, pues vas a poder traspasar paredes. No, nada de eso. No estamos jugando, hermano. Solamente quiero decirte que nuestro cuerpo es completamente distinto a lo que tú estás viendo el día de hoy. Completamente distinto. Ya no va a haber corrupción. Ya no va a haber pecado en nuestro cuerpo mortal. Ya va a estar lleno de gloria y de poder. Nada de estas 4 cualidades conocemos, ni conoceremos hasta el día de la resurrección. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, de Adán, traeremos también la imagen del celestial. El apóstol Juan nos da un indicio de cómo será el cuerpo. Vaya a 1 de Juan 3:2. 1 de Juan 3:2. Dice el versículo: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿cómo? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermano, tú y yo seremos como Cristo. Así que, hermano, si te aburre el día de hoy venir a la iglesia y aprender acerca de cómo ser como Cristo, déjame decirte que ese es el fin y es la meta de tu cuerpo. Tu cuerpo, al fin de cuentas, va a ser a la imagen de nuestro Señor. ¿Y cómo es su cuerpo? Incorruptible, poderoso, espiritual. Así que, hermano, gózate en estas verdades, porque aún en la misma Escritura nos da indicios de cómo será nuestro cuerpo resucitado. Vaya al versículo 51 al 58, y esta es nuestra conclusión. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Escucha esto, hermano. Es decir, la palabra dormir es un eufemismo. Se trata de aquellos que ya han partido. Pablo no quiere decir que todos los que murieron, no, él está diciendo todos los que durmieron de una manera pacífica, tranquila, de una manera tan poética. Él dice, no todos estaremos en la tumba. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, probablemente tú estés vivo. Probablemente sea el día de hoy la venida de Cristo y tú no duermas, tú no mueras. Pero algo tienes que saber, dice el texto, todos seremos transformados. Ahora, cuando dice todos, está incluyendo a los muertos y a los que no están muertos. Es decir, los que han partido con el Señor, los que ya han fallecido, los que están dormidos, sus cuerpos van a ser transformados. ¿Cómo lo va a hacer, hermanos? No lo sabemos, solamente creemos en el poder sobrenatural de nuestro gran Dios para transformar el cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. ¿Cómo es posible que van a volver los tejidos y los huesos? Bueno, no sé la verdad, mi hermano, porque el cuerpo es espiritual. Lo que sí puedo entender, hermanos, a través de estos pasajes, es que estés muerto o estés vivo, serás transformado. Porque el cuerpo muerto es corruptible y tu cuerpo vivo también es corruptible. Pero en la resurrección de los muertos seremos transformados a incorrupción. Así que cuando venga Cristo, mi hermano, seremos resucitados si estamos descansando en el sepulcro. Pero si viene el día de hoy, de la misma manera, tienes que ser transformado. Versículo 52, ya vamos a terminar, dice el texto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán resucitados, ¿cómo? Incorruptibles, y nosotros seremos transformados, es decir, los que estamos vivos seremos transformados. Será, hermanos, rápidamente, no llevará mucho tiempo. La palabra abrir y cerrar de ojos es solamente una expresión para decir, no tardará nada. ¿Qué tiempo te demoras en abrir y cerrar el ojo? Nada, ya seguramente lo hiciste. Hoy los muertos permanecen en corrupción, permanecen sucios, contaminados por la muerte, pero en la resurrección será tan rápida su transformación
que ni siquiera nos daremos cuenta. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pregunta retórica. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. En términos simples y sencillos, cuando tú y yo seamos transformados, es entonces donde podemos tener una algarabía y decirle a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, el aguijón que me estabas incrustando en mi ser? Ya no existe. Porque el aguijón de la muerte es quitado por la victoria de la resurrección. Cuando tú y yo seamos incorruptibles, ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Hermano, y esta es nuestra conclusión. Hermano José María, ¿para qué todo esto? Mi hermano, lo que va a ocurrir saliendo de este recinto, habiendo entendido lo que el apóstol Pablo, el escritor inspirado, ha escrito, va a ser lo siguiente. Versículo 58. Así que, hermanos míos, estén firmes y constantes. Hermano, estas verdades deberían mantenerte firme en el Evangelio. ¿Qué verdad, hermano? La verdad de la resurrección. Estas verdades te deberían mantener constante en el Señor, sin fluctuar, sin fallar, hermano. Si la verdad de la resurrección está en tu corazón, tú y yo vamos a caminar de una manera fiel y constante. Hermano, hay gente que dice: ay, es que no voy a la iglesia porque no me visitan, porque yo me siento así, me siento mal. Hermano, si la resurrección es verdad en tu vida, tu modo de vivir va a ser constante y fiel. No hay infidelidad en un creyente, porque el creyente cree en la resurrección gloriosa. Deberías permanecer fiel a causa de la verdad que es tan portentosa en nuestro corazón. Así que si tú vas a la iglesia y si dejas de reunirte, dejas de leer, dejas de prepararte para la venida del Señor, solamente demuestra que no creías en la resurrección. Ahora, la última cosa que Pablo menciona en estos versos es la siguiente, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Hermano, mírame aquí. Tu vida no debe estar en retroceso. Escucha esto. Tu vida espiritual no debe estar en retroceso. Lo voy a volver a repetir. Tu vida espiritual no debe estar en retroceso. Dice el texto: creciendo en la obra del Señor siempre. Pero si no creces, entonces hay un retroceso. No hay cristianos en retroceso, porque el creyente cree en la resurrección. Y esta verdad es una verdad absoluta en tu mente y en tu corazón. Hermano, cada día deberíamos hacer más para Cristo. Cada día deberíamos tener un conocimiento mayor sobre nuestro Salvador, porque estás creciendo en la obra del Señor siempre. Ahora este crecimiento, hermano, se basa y solamente está fundamentado en la verdad del Evangelio. No en la verdad sobre que nosotros somos una iglesia así y así, y nuestra iglesia tiene esto. No. El crecimiento se basa en el Evangelio, hermano. Si has de crecer en Cristo, será en Cristo. Si has de hacer algo para el Señor, va a ser por causa del Evangelio. No seas conformista, avanza, predica, enseña, sé ejemplo, apoya misiones, involúcrate en la obra. Crece en la obra del Señor siempre. Y termina: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice, hermanos? No es en vano. No es en vano. Ahora, ¿por qué no es en vano? ¿Porque va a haber recompensa? No, porque será resucitado.
Ese es el contexto de esta expresión. No es en vano porque la resurrección es real en nuestras vidas. Ahora, hermano, todavía no llega la resurrección gloriosa, pero en Cristo estamos vivos. Y hermanos, en esta doctrina descansa nuestra forma de vivir. No es en vano todo lo que haces. No sé qué tanto has trabajado en esta obra, hermano, en la obra del reino, pero lo que tienes que saber es que no es en vano. Porque un día Cristo viene y tu cuerpo y mi cuerpo serán resucitados, incorruptibles, por gracia. Vale la pena y no es vano todo lo que haces, porque Cristo resucitó y tenemos esperanza. Cristo pagó con su vida y resucitó de los muertos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Vamos a orar, hermanos, por favor. Oramos. Señor, gracias. Ha sido algo largo.